Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Quien les habla, su servidor Omar Gutiérrez, en compañía de Jorge Carrizo en la producción, haciendo posible este programa. Y por supuesto agradecido al Señor por estar aquí una vez más con ustedes en esta nueva edición. Estamos agradecidos a Dios por todo lo que ha pasado en este último tiempo con el Ministerio Factor de Fe y Perdón, la Iglesia Aposento Alto, Comedor Niños de Cristo y la radio exclusiva 103.7 FM, que ya dentro de un poco más de un mes, vamos a estar cumpliendo un año desde que comenzamos nuestra transmisión por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Estamos notablemente agradecidos al Señor por todas las bendiciones que nos da y por supuesto agradecido de poder estar aquí compartiendo con ustedes esta temática tan interesante que hoy, esta noche vamos a estar discutiendo. Pero antes de comenzar, déjame recordarte que tú del otro lado puedes comunicarte con nosotros en vivo en esta hora para compartir tus opiniones, tus comentarios, tus pensamientos, tus pedidos de oración o simplemente si quieres mandar un saludo, háznoslo llegar a los teléfonos que voy a compartirte a continuación. Puedes llamarnos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí en el WhatsApp puedes escribirnos cualquier comentario que quieras, tus preguntas, tus dudas, tus opiniones, interviene en el programa de esta noche o simplemente tus pedidos de oración, saludos o agradecimientos. Bien, en los últimos 4 programas, no, mejor dicho, los últimos 3 programas pasados, porque este sería el cuarto, hemos estado hablando sobre la persecución de la iglesia y a los cristianos a lo largo de toda la historia, ¿no? Ha sido una historia muy sangrienta, ha sido un viaje bastante tétrico por los inicios de la iglesia cristiana que desde sus comienzos comenzó a ser perseguida de manera sangrienta, ¿no? Los primeros mártires como el que tenemos registrado en Hechos capítulo 8 y a la muerte de Esteban y los otros testimonios, por ejemplo, de los primeros cristianos siendo perseguidos por los emperadores romanos. Luego hicimos un salto histórico hasta la Edad Media y hoy vamos a tratar la cuarta y última parte sobre este tema tan interesante que es la persecución de los cristianos y de la iglesia en la actualidad. Esta es la parte final de la serie de estos 3 programas que hemos estado compartiendo juntos y que ahora hemos llegado al final con la persecución actual porque ya hemos dado saltos históricos hasta llegar a la actualidad, ¿no? Y con la actualidad me refiero al siglo pasado y a este siglo, ¿no? Siglo XX y siglo XXI, donde vamos a estar compartiendo algunos datos históricos y por supuesto haciendo una reflexión como corresponde, porque al final de cada programa es interesante poder compartir unos pensamientos respecto al tema que estamos estudiando, ¿no? Por supuesto, vale la pena destacar que ha sido programas bastante abuelo de pájaro, como se dice por allí, porque hay muchos datos históricos que por el tiempo no se pudieron compartir, pero luego lo vamos a desarrollar más adelante con mucho más detalle, con muchas más especificidades, ¿no? Quiero recordarte que si no has podido sintonizar estos 3 programas pasados, puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, suscribirte, dale like y comparte el contenido que allí tienes y activa la campanita de notificaciones para que puedas ser alertado de todos los programas que estamos subiendo. 24 o 48 horas después de que hacemos la transmisión en vivo, estamos subiendo en internet, en el canal de YouTube, los programas y ahí puedes encontrar los 3 programas que subimos de las 3 últimas transmisiones. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar un poco sobre qué es la persecución a los cristianos en el tiempo actual, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de esto, antes de definirlo, yo quiero por supuesto compartir un texto bíblico que con la Biblia siempre comenzamos los programas y por supuesto no está de más compartir un verso bíblico respecto al tema, ¿no? Esto lo vamos a ubicar en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 20 en adelante, ¿no? Verso 20 en adelante, Juan 15 del 20 en adelante. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo esto: acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Wow, qué tremendo este texto, porque anticipa todo lo que se vino para los cristianos y para la iglesia, ¿no? Tan pronto Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, comenzó la iglesia naciendo en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, con 3.000 miembros, ¿no?
3.000 miembros, y pronto la fama de los apóstoles Pedro, Juan y los demás comenzó a esparcirse por toda Judea, por toda Jerusalén, y de ahí comenzó después una gran persecución contra los cristianos que no ha parado hasta el día de hoy. Yo quiero hacer esta aclaratoria y quiero darle pie a lo que vamos a empezar a hablar esta noche, porque muchos piensan que como estamos en épocas modernas, épocas contemporáneas, y en la mayoría de los países civilizados, pues existe una tolerancia religiosa, existe la libertad de culto en gran parte de todas las constituciones de los países del mundo, pero muchas veces ignoramos que todavía hay persecución contra los cristianos. Todavía hay gente que se muere por su fe, que la matan por su fe, que la aprisionan, que le dan cárcel, que pasa muchas penurias, ¿no? Y hoy vamos a compartir un poco de esto porque es nuestra forma de conectarnos en comunión con aquellos miembros del cuerpo de Cristo que están sufriendo a causa de la fe, ¿no? Nosotros en este lado del charco, por así decirlo, en esta parte del mundo, en Occidente, no se ve nunca eso. Realmente la persecución es netamente cultural, ¿no? Mientras que en otro lado del mundo, en el Oriente y mucho más allá, se paga con cárcel y hasta con la vida de ser cristiano, ¿no? Y nosotros queremos traer a memoria las palabras que Jesús nos dice acerca de los enemigos y de los que nos persiguen, ¿no? Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, ¿no? Es el único líder que se ha atrevido a decir, amen a sus enemigos, ámenlos. Y recordemos cuando Jesús estuvo en la cruz y estaba allí padeciendo por los pecados de la humanidad, él estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Estuvo orando incluso por las personas que le dieron muerte, ¿no? Por las personas que lo estaban juzgando, que lo condenaron y que por supuesto lo crucificaron, ¿no? Siendo ignorantes de quién era realmente Jesús. Y aquí Jesús en Juan 15, en el versículo que acabamos de leer en la Biblia, estamos corroborando que realmente todas aquellas personas que persiguen a los cristianos, que maldicen el nombre de Jesús, que persiguen a la iglesia, es porque no han conocido a Jesús. Y esto suele pasar, por supuesto, de un corazón pecador, un corazón que no está regenerado, que no ha sido iluminado por la luz de la verdad, como dice Juan capítulo 8, verso 32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, libre de todas esas mentiras, libre de todos los prejuicios, libre de todo ese pensamiento cultural o incluso el pensamiento vano que has tenido en contra de Cristo y de su iglesia, ¿no? Recordemos también que uno de los más grandes perseguidores de la iglesia fue el apóstol Pablo, ¿no? Y cómo terminó su vida totalmente entregada a Cristo, reconociendo que había fallado, que pensaba que estaba haciendo bien, cuando realmente estaba haciendo la obra del diablo en lugar de la obra de Dios, ¿no? Pero gracias a Dios que lo pudo convertir a sus caminos y se convirtió en uno de los grandes apóstoles de Jesucristo con toda su influencia y habiendo escrito 13 de las epístolas que hoy encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Bien, es importante decir lo siguiente. En este salto histórico que hacemos, porque haciendo una recapitulación de la Edad Media, el pensamiento que hoy en día tenemos es, por supuesto, mucho más evolucionado. En la Edad Media quemaban a la gente, los metían presos, los asesinaban, solamente por disentir respecto a la postura cristiana, ¿no? Recordemos que la persecución en la Edad Media, en el programa pasado, se dio básicamente entre muchos sectores del espectro cristiano, ¿no? Del catolicismo romano hacia los protestantes, de la iglesia ortodoxa a otros grupos y así sucesivamente, no solamente dentro del espectro cristiano. Pero ahora con la edad moderna, con la edad actual y con el surgimiento del Islam, de los musulmanes y de otras corrientes religiosas y por supuesto de la política, las políticas en los diversos países que acogieron el Islam y a los musulmanes, pues se empezó a radicalizar un poco este tema y volvieron las persecuciones sangrientas, ¿no? Entonces hoy en día ya no solamente la persecución es cultural, sino que también se está dando a nivel de cárcel, de ilegalidad y también de muerte, Esto es importante decirlo, ¿no? Antes de comenzar a hablar esto y a desarrollarlo un poco más, yo quiero hacer una mención un poco honorable, ¿no? a este tema porque hay datos que lamentablemente por causa de tiempo no voy a poder compartir en su totalidad. Pero en la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX, con la llegada del comunismo, porque la llegada del comunismo supuso, por supuesto, una gran persecución contra los creyentes, no solamente contra los cristianos evangélicos protestantes, sino también contra la Iglesia Católica Romana y todo lo que tuviese que ver con el cristianismo, ¿no? Particularmente la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Porque recordemos y vayamos a dar un trazo histórico que en octubre del año 1917 Vladimir Lenin se levantó contra la República zarista de Rusia, más que todo zarista, no tanto república, ¿no? Pero el gobierno zarista de Rusia se levantó con las banderas del comunismo y en esa época cuando la Unión Soviética se fortaleció, se vio fortalecida, se generó en la primera mitad del siglo pasado, más allá
más allá de la década de los 30, más adelante, pero más o menos por esas fechas, cuando empezó todo el auge del nazismo en Alemania y todo esto, la Unión Soviética estaba bien fortalecida con los países que conformaron estos territorios, ¿no? que fueron parte de la Unión Soviética, y ahí se conoció por primera vez el ateísmo militante. Lenin decía que la persecución a los cristianos como tal no solamente se daba por el hecho de ser cristianos, sino por el hecho de creer en Dios, ¿no? Entonces, de manera que en esta persecución de la Unión Soviética se dio bajo la premisa de que solamente la ciencia tenía la verdad absoluta, no había otra cosa que demostrar, no podía darle lugar a la fe. La ciencia es la verdad absoluta y la fe pues debilitaba a los hombres, ¿no? Era como una afrenta hacia la inteligencia. Y esto fue creando un ateísmo militante, o sea, los que eran parte de la Unión Soviética, los militares, cuerpos de seguridad, comenzaron a perseguir a los cristianos, a encarcelarlos, a torturarlos, a maltratarlos para que renunciasen a la fe y se pudieran unir a ese ateísmo proselitista, un ateísmo militante, ¿no? Entonces, yo voy a compartir como fuente un libro que a mí me impactó muchísimo, que lo leí hace algunos años, que se llama Torturado por Cristo, del pastor luterano Richard Wurmbrand. Este señor era un pastor luterano que inicialmente había abrazado el anglicanismo, pero luego pasó a ser un pastor luterano. Él era rumano, vivió en Rumania durante la época del comunismo y vivió de cerca todos estas afrentas que pasaron, ¿no? De hecho, el mismo Wurmbrand estuvo preso en dos periodos distintos, uno de 1948 al 56 y uno de 1959 al 64, donde vivió vejámenes, vivió ultrajaciones, humillaciones, muchas cosas vivió. De hecho, este libro, Torturado por Cristo, es uno de la trilogía que escribió, una trilogía. El otro libro se llama La esposa del pastor y el último es En el subterráneo de Dios, que todavía, por cierto, no lo he leído ni siquiera en inglés porque no está ni traducción en inglés ni al español, me parece. Pero estos tres libros conforman el testimonio completo de este pastor que vivió muchas cosas feas. De hecho, el libro Torturado por Cristo es un libro muy, muy fuerte, muy crudo, donde se narra el pensamiento ateo impuesto por el régimen comunista de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, con el comunismo viene la persecución actual, comienza la persecución actual de estos tiempos modernos hacia la iglesia, hacia la fe, hacia los cristianos, ¿no? Quería robarle todo atisbo de esperanza a la gente para que ellos tuviesen la última palabra de la verdad, ¿no? Entonces, cualquier parecido con la realidad en los gobiernos autoritarios es mera coincidencia, pero así empieza. Y así empieza pensando que la fe es la que quiere controlar las mentes de las personas, cuando en realidad los enemigos de la fe son aquellos que han querido controlar la voluntad y la mente de las personas, mientras que la fe nos eleva a una esperanza mayor, ¿no? Porque la fe que pregonamos nosotros es una fe de amor, una fe de unidad, una fe de perdón, de misericordia, de gracia. Mientras que esta persecución se encargó de eso, ¿no? Se encargó de buscar la forma de perseguir a los cristianos y ridiculizarlos más que todo por su fe, ¿no? Hay otro dato también interesante que a medida que la persecución se fue dando, ninguna persecución pudo callar la predicación de Cristo. A medida que las persecuciones aumentaban, se agudizaban, se recrudizaban, se ponían peor, la predicación de Cristo jamás se apagó. El Evangelio siguió su rumbo, porque el Evangelio fue, por supuesto, mantenido por la voluntad de Dios. Siguió creciendo, siguió aumentando. Otra mención honorable en este programa es el crecimiento del cristianismo en la China comunista, ¿no? En la China comunista, que sufrió también persecución en los años 70, ¿no? Recordemos que Mao Zedong fue uno de los líderes más nefastos que la historia mundial ha podido conocer, con millones de muertos en su haber, pero la iglesia siguió su rumbo, ¿no? A pesar de que se persiguió a la iglesia continuó predicando, continuó orando, no bajó los brazos y siguió yendo por aquellos que sufren, por aquellos que estaban, por supuesto, necesitando creer en algo, necesitando la voz de la esperanza de Cristo, ¿no? Esa voz reconciliadora, no hacerles creer a ese gobierno frío, calculador, vengador, que quiso controlar la mente de millones de personas y que sufrieron muchísimos, millones de vidas se perdieron. No, en contraste a eso, el evangelio de amor de Cristo pues siguió triunfando, ¿no? Gracias a Dios, Richard Wurmbrand pudo vivir, superó esa parte de la persecución de la Unión Soviética y terminó falleciendo en 2001, ¿no? Vivió casi cerca de casi 100 años, ¿no? De vida y tuvo una vejez tranquila, pero nos contó a través de esta trilogía de libros todo su testimonio, ¿no? Y es una mención que me gustaría acotar en este tiempo, ¿no? Bien,
Ahora, ¿qué sucede con el legado de estas personas, no? Estos hombres de Dios que escribieron para dejar plasmado esta historia, ¿no? Para que nunca nos olvidemos que los cristianos han sufrido muchísimo, que han derramado sangre, que las páginas de la Biblia hoy nos cuentan la esperanza y la fe de aquellos que han dado la vida por Cristo y que han dado la vida también para que el mundo conozca ese evangelio puro, el evangelio que no es religión, sino que es una relación de padre a hijo con Dios y con nuestros hermanos, ¿no? Un estilo de vida en el que hoy nosotros nos separamos de las cosas del mundo para poder vivir con Él y estar viviendo en comunión con Cristo. Esto que tanto lo necesita la gente, ¿no? Porque mucha gente que le ha dado la espalda a Dios por mucho tiempo o nos hemos olvidado de Dios por mucho tiempo, empezamos a ensimismarnos y a estar en nuestra propia vida, no tenemos tiempo para Dios y comenzamos a sentirnos vacíos, deprimidos, emocionalmente inestables, y empiezan muchas cosas a pasarnos, ¿no? Y estas circunstancias se dan dado que Dios las permite para que podamos reconocer que nuestro corazón anhela tener esa sensación de llenura, ¿no? Esa sensación de plenitud que solamente la encontramos en Cristo, ¿no? No en la religión, porque muchas veces tenemos esa imagen de Dios como religión, mientras que Cristo nos invita a poder conocerlo a través de la experiencia, a través de la lectura de la palabra y a través de tener una fe activa, ¿no? Nosotros en el ministerio Factor de Fe, perdón, no nos podemos quedar tranquilos, siempre estamos buscando la forma de ayudar a otros. Estamos en la Plaza Libertad de Santiago del Estero predicando cada lunes y sábado a las 21 horas, ahí orando por la gente, orando por las necesidades. No tenemos el dedo señalador para condenar a nadie ni para juzgar a nadie, sino para que seamos una mano amiga. La iglesia tiene que ser un hospital del alma, un hospital donde la gente vaya a encontrar refugio de esas soledades, de esos vacíos existenciales, de todas esas cosas que terminan ocurriendo en su vida, que tratan de llenar con placeres temporales, con ideologías, con muchas otras cosas donde la gente busca identificarse, ¿no? Pero que a la larga solamente ese vacío lo puede llenar Jesús. Bien, yo quiero aquí hablarte de unos datos que son bastante preocupantes, ¿no? Yo tengo aquí abierta una página que se llama puertasabiertas.org, que es una comunidad mundial que se encarga de ayudar a los cristianos que son perseguidos a lo largo del mundo, ¿no? Y hay cinco países que tienen como persecución extrema al cristianismo, ¿no? Los países son, número 1, Corea del Norte, número 2, Somalia, número 3, Libia, número 4, Eritrea y número 5, Yemen. Y voy a ir leyendo brevemente algunos testimonios de cada uno de estos países, cristianos de estos países que han tenido la posibilidad de hablar y por supuesto de comunicarse, ¿no? Y poder contar su historia al mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos datos que me gustaría mencionar. 80.000 cristianos norcoreanos recibieron alimentos y medicinas de emergencia a través de las redes chinas, ¿no? Es importante cómo está creciendo el evangelio en China y cómo tratan de ayudar a sus vecinos coreanos. Sabemos todos el régimen del gobierno que sufre en Corea del Norte, ¿no? Y cómo hay una persecución extrema contra los cristianos, al punto de que los encarcelan y otros sufren algunas otras penurias, ¿no? Destierros, exilios forzosos. Tenemos también que el año pasado, en el año 2023, 4.998 cristianos perdieron la vida por su fe. Es decir, fueron asesinados por ser cristianos. También tenemos acá que 365 millones de cristianos en todo el mundo son perseguidos por su fe. Algunos podrían decir, bueno, eso representa una pequeña parte en relación a toda la cantidad de cristianos dentro de todo el espectro de la cristiandad, porque sabemos que hay más de 2.000 o 3.000 millones de cristianos alrededor del mundo, ¿no? Somos más de 8.000 millones de personas en el mundo, al menos 3.000 o 4.000, si no me equivoco, casi la mitad, son reconocidos como cristianos, sea que sean nominalmente, culturalmente, practicantes, no practicantes, confesantes, no confesantes, pero más o menos se acerca a ese número. Y el año pasado, en lo que va de año del 2024 y los datos que estamos registrando, más de 365 millones de cristianos en el mundo son perseguidos por su fe. Luego tenemos que 14.766 iglesias y edificios cristianos fueron atacados el año pasado en distintas regiones de estos países donde se ataca el cristianismo, ¿no? Y finalmente tenemos que 4.125 cristianos fueron secuestrados el año pasado. Recordemos también que existe un ala musulmán que se radicaliza y extrema esto y que aviva e incentiva la persecución contra los cristianos. Ahora, a mí me gustaría meter una pastilla aquí de reflexión, ¿no? Porque normalmente nosotros cuando hablamos mal de los musulmanes, por lo menos en los Estados Unidos, cuando se ha levantado polémica en algunos comentarios que son contra la fe musulmana o la fe islámica, se les llama a la gente islamófobo, o sea, como que si fuera islamofóbico, ¿no? Que es algo en contra
del musulmán. Es el caso también de algunas comunidades sociales que se sienten perseguidas quizás por otras predicaciones, no solamente del cristianismo, sino de otras religiones más, sienten que es así. Pero cuando persiguen a los cristianos, cuando asesinan a los cristianos, ¿cómo deberíamos llamarle, no? Es una reflexión. ¿Acaso alguien levanta la bandera por los cristianos que son asesinados por su fe? ¿Acaso alguien que hace un comentario en contra de la Biblia, una blasfemia en contra de Jesús, o quizás insulta o ofende a los cristianos, de alguna manera, alguna bandera o algún movimiento social, político, cultural, se mueve en favor del cristianismo? Es una pregunta que yo hago al aire, y si alguien que me está escuchando o que después me vaya a ver en diferido en YouTube pueda contestar en la caja de comentarios, ¿no? Pero es interesante ver esto. Mientras que los cristianos no nos victimizamos, ¿no? No nos hacemos las víctimas. Nosotros padecemos por la fe. Incluso te voy a decir algo más. Quizás tú que me estás escuchando, que eres cristiano, has sufrido persecución. ¿Cómo? ¿Cómo has sufrido persecución? Bueno, cuando alguien se burla de ti por tu fe, cuando alguien te discrimina por tu fe, eso también es una especie de persecución, ¿no? Cuando alguien habla mal de ti por tu fe, como a mí me ha pasado, porque normalmente nos pasa a todos, que de cierta manera alguien se burla, hace un comentario denigrante o quiere humillarte por tu fe, y esas cosas deberían ser piedras para nuestras coronas, ¿no? Porque nosotros cuando estamos padeciendo por la fe en Cristo, recompensa nos va a dar el Señor por todo lo que estamos pasando. Por eso no debemos ni enojarnos, ni maldecir a nadie, ni responder con la misma moneda, ¿no? Cuando Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla, no significa que no podemos defendernos, ¿no? Yo no estoy diciendo que alguien que no nos defendamos, ¿no? Sino que seamos cautos y pensemos primeramente en el bienestar de esa persona, ¿no? También dijo Jesús, bendigan a los que los maldicen, bendíganlos, no les respondan con la misma moneda, sino que guarden su corazón. Guardemos el corazón de no ser como ellos, para que ellos se conviertan y vengan a la fe y sean amados por Dios de una manera relacional, ¿no? Porque Dios nos amó, Jesús nos amó y el Señor nos amó cuando aún éramos pecadores. Sin embargo, hay algunos que todavía no han aceptado este amor y que es necesario que lo conozcan a través del ejemplo, no solamente de la predicación de la palabra, sino a través del ejemplo. Bien, voy a comenzar ahora, antes de irnos a la primera pausa, a leer unos pocos testimonios de los cristianos norcoreanos. ¿Quiénes son las personas más vulnerables a la persecución, no? Aquí tengo el nombre de Jong-hee, es un nombre ficticio, obviamente por estas razones obvias, y miren lo que dice: gracias por vuestras oraciones y sacrificios por nuestro bien. Oramos para que la paz de Dios esté con todos ustedes. Mira esta actitud que tiene esta persona, que no le dejan tener su fe en libertad y que no la dejan adorar a Cristo en libertad, ¿no? También tenemos a Ji-ho. Puede que yo sea la única cristiana en Corea del Norte, pero quizás otras personas también escuchen las emisiones de radio. Espero poder conocer algún día a otro seguidor de Jesús. Esta es una cristiana norcoreana que conoció a Jesús a través de las emisiones de radio clandestinas que hablan de la Biblia y de cómo conseguir comida. O sea, ellos clandestinamente en Corea del Norte, que es uno de los países más extremistas a nivel mundial, que persigue al cristianismo, que los persiguen realmente, tienen que congregarse de manera clandestina, hacer programas de radio de manera clandestina, distribuir Biblias clandestinamente. Aquí hay una pregunta interesante: ¿qué está haciendo Puertas Abiertas para ayudar, no? A través de las redes secretas fuera del país, los trabajadores clandestinos de Puertas Abiertas ayudan a unos 100.000 creyentes norcoreanos. Los que se quedan en el país reciben alimento y ayuda vital, mientras que los refugiados, como les dije anteriormente, hay algunos que no tienen otra opción sino que exiliarse forzosamente porque no aceptan el cristianismo en Corea del Norte, reciben refugio y formación para el discipulado en las casas seguras en China. También se prepara formación bíblica para los habitantes de Corea del Norte a través de emisiones de radio clandestinas desde fuera del país. ¿Esto por qué? Porque evidentemente el gobierno norcoreano conoce cuáles son las páginas de internet que se visitan, cuáles son los canales de televisión que se pueden ver, cuáles son los canales de radio, las emisiones de radio, y todo esto, por supuesto, es controlado por el gobierno. Esto es en Corea del Norte. Además, tengo aquí una carta de una norcoreana llamada Bae, que es una cristiana secreta que tuvo que exiliarse hacia una región montañosa, y ella le escribe una carta a su hermano que me gustaría leerla para que nosotros tomemos conciencia de cómo sufren nuestros hermanos en Cristo en otras latitudes del mundo, ¿no? En otras regiones, y cómo nosotros a veces nos preocupamos por tantas cosas tan insignificantes, ¿no? Mientras que estas personas ni siquiera pueden leer su Biblia con libertad. Miren lo que dice Bae, ¿no? Estamos bien y en paz gracias a tus oraciones. Mi corazón se desborda de alegría mientras escribo, porque hemos recibido un apoyo que nunca podremos retribuir. Cuando nuestra Biblia fue encontrada, fue destruida inmediatamente. Y como somos cristianos, estamos exiliados en un lugar remoto. Aparece como un lugar montañoso a las afueras del país, ¿no? Sin esperanza de salir algún día de allí. El trabajo aquí es duro. Estamos siempre hambrientos y enfermos.
pero cada mañana cuando abro mis ojos siento la presencia del Señor y le doy gracias a Dios Padre, porque aún tengo fuerzas para ser usada como su sierva. Hace una oración en coreano, aunque con mucha dificultad recientemente conseguí cruzar la frontera hacia China. Ellos me dieron comida, medicina y por la gracia de Dios, esto significaría mi libertad. Pero no puedo abandonar a mi familia ni a la iglesia, por muy pequeña que sea. Puede parecer que vivimos una vida maldita. Sin embargo, para nosotros es una bendición. Nos acerca al Padre. Aún así, hermano, tengo un pedido especial. Tengo un pedido especial que hacerte. Que le envíes nuestro agradecimiento a todos aquellos que oran por nosotros. A cambio, nos mantendremos sanos y continuaremos difundiendo las buenas nuevas del Evangelio por toda Corea del Norte. Firma Bye. Wow, es increíble pensar que esto está sucediendo en pleno siglo XXI, ¿no? Donde el mundo se jacta de estar en la mayor época de evolución social, en la mayor época de la civilización, de los derechos humanos, de la libertad de expresión y todas estas cosas que se jactan aquí en Occidente y en algunas organizaciones hipócritas, ¿sí? Que se jactan de todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad esta es una verdad que no puede escapar a nuestros ojos. Gracias a Dios por la tecnología y elementos que hacen posible que estas cosas se difundan para que conozcamos que nosotros, por ser cristianos o por reconocernos como hijos de Dios y predicar la palabra de Dios, ya estamos cometiendo un crimen, ¿no? Un crimen para ese mundo que de verdad se hunde en la desmoralización, en la espiritualidad mundana, en todas estas cosas, rompiendo las cosas que Dios ha establecido para que nosotros podamos verdaderamente disfrutar en paz y en armonía como hermanos, ¿no? Rompiendo estas relaciones, me quiero referir, rompiendo estas relaciones entre cristianos. Qué tremendo es esto, ¿no? Y qué cosas vamos a enterarnos después cuando estemos en el cielo, allá de todo lo que padeció mucha gente por el nombre de Cristo, y de cómo esta gente permanece con una fe activa, una fe en lo sobrenatural, para que puedan bendecir a otros a través de su padecimiento. Sus testimonios fortalecen la fe de aquellos que necesitamos una mano amiga, que necesitamos ese espaldarazo para seguir adelante por aquellos que sufren. Y el cristianismo no se va a apagar porque otras personas hayan decidido perseguir. Nosotros vamos a seguir yendo porque está hambriento, por el que está necesitado, por el que sufre. Vamos a seguir orando por ellos, porque nunca la maldad va a poder contra el bien. El amor siempre va a vencer el odio. Así sea en el nombre de Jesús. Bueno, ya estamos yéndonos a la primera pausa, pero antes de irnos a la primera pausa, te compartimos este número telefónico para que puedas comunicarte con nosotros si quieres hacerlo, compartir tus opiniones, tus comentarios acerca del tema que estamos tratando. Puedes llamarnos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280 y mándanos tus oraciones, tus agradecimientos, tus comentarios. Y ya vamos a venirnos con la primera pausa, ya volvemos con más. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración para ti, Señor. Nuestra obediencia es la mejor adoración que podemos darle al Señor. Gracias, Dios, por este tiempo tan interesante, tan importante, y gracias por la vida de todos los hermanos valientes, los hermanos y hermanas valientes alrededor del mundo que, por supuesto, están llevando tu palabra a pesar de todas las adversidades. Bueno, mis amigos, estamos ya de vuelta con su programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos aquí compartiendo la última parte de esta serie de programas que hemos estado compartiendo en las últimas 3 emisiones. Estamos con la persecución de la iglesia en los tiempos actuales, la persecución contra los cristianos, ¿no? Y habíamos dado al comienzo de este programa unos cuantos datos verdaderamente espantosos, ¿no? Hablando del pleno siglo XXI, como que si nos jactáramos de hablar de un siglo donde se respetan las libertades individuales, los derechos humanos y muchas otras cosas que la verdad nadie levanta la bandera por el cristianismo, no, al menos no ninguna organización mundial. No es porque la necesitemos, no, sino porque eso deja entrever mucho la hipocresía de la gente que defiende las cosas que les interesan, no siempre que haya una ganancia de por medio. Bien, entonces estamos acá, queremos compartirte nuestros números telefónicos por si quieres comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280 y puedes mandarnos tus comentarios, tus opiniones, peticiones, agradecimientos, pensamientos, lo que quieras compartir con nosotros aquí en vivo por Fe Cristiana en la radio exclusiva 103.7 FM. Bien, vamos a continuar con unos datos, ¿no? Habíamos leído los testimonios de algunos cristianos norcoreanos de Corea del Norte y cómo ellos de manera clandestina tienen que escuchar la palabra de Dios, las emisiones de radio desde afuera del país, y cómo tienen que exiliarse forzosamente cuando son descubiertos como cristianos, ¿no? Para huir de las penas que
este país le impone a los cristianos, ¿no? Vamos a leer otros testimonios, ¿no? Vamos a leer el testimonio de algunos cristianos somalíes de Somalia, ¿sí? Este es un país también con mucha persecución a los cristianos, ¿no? Aquí tenemos el testimonio de Ayesha, una creyente somalí, lo hizo en septiembre de 2023. Vemos por lo que pasó Jesús, a pesar de ser Dios, lo persiguieron. Él soportó todo esto. Cuando recuerdas esto, te motiva a ser fuerte, ¿no? Esto lo dice ella. Bien, tenemos otro acá que dice Ayesha, decidí 100 veces dejar a Jesús y no seguirle, pero no pude hacerlo. Decidí seguirle. ¿Qué está haciendo Puertas Abiertas para ayudar a los cristianos somalíes? Apoya a los creyentes del Cuerno de África mediante la capacitación para el discipulado y la formación para hacer frente a la dura persecución, ¿no? Estamos leyendo estos testimonios en puertasabiertas.org, donde es una página que registra toda la información respecto a los cristianos que son perseguidos a nivel mundial y cómo cristianos en el mundo pues se motivan a apoyar, a hacer donaciones, a alcanzar a aquellos hermanos que son perseguidos por cárcel o muerte a causa de su fe, ¿no? Estamos también ahora leyendo los comentarios de Libia, ¿no? Cristianos de Libia. Aquí tenemos entonces uno de Romani, tío de un creyente asesinado. Su partida fue muy dolorosa para todos nosotros, pero la única cosa que nos consuela es que él no renunció a su fe. Romani, tío de un creyente asesinado por su fe. Tenemos luego acá a Islam. En el Islam pedimos cosas a Dios, pero nunca le damos gracias. Jesús es como el oxígeno, porque sin oxígeno no puedes respirar. No importa lo que ocurra en mi vida, no puedo abandonar a Jesús. ¿Qué está haciendo Puertas Abiertas para ayudar? Trabaja con colaboradores locales e iglesias en el norte de África, estamos hablando de Libia, para proporcionar capacitación en liderazgo, discipulado, ayuda con los medios de subsistencia, Biblias y atención pastoral para los cristianos libios, ¿no? Luego tenemos al otro país que persigue extremadamente a la iglesia, es Eritrea, ¿no? Eritrea, el cuarto país a nivel mundial en la persecución hacia los cristianos. Dice Peter, un nombre ficticio, por supuesto. ¿Cómo sería la persecución si los cristianos del mundo no hubieran orado por nosotros? Permanecimos firmes porque ustedes oraron por nosotros, ¿no? Qué agradecimiento ese digno de mención, ¿no? Luego tenemos a Abdullah. Abdullah pasó 2 años en prisión. Su esposa dice que no le permitían llevarle ropa extra y que apenas recibía comida 3 veces por semana. Solo cuando Abdullah enfermó y se puso muy débil e insistió en recibir atención médica, fue llevado al hospital. Lamentablemente fue demasiado tarde y Abdullah murió en 2022. ¿Qué está haciendo Puertas Abiertas para ayudar a los cristianos en Eritrea? Está colaborando con las iglesias locales para ofrecer proyectos de capacitación económica, discipulado y formación para sobrevivir a la persecución. Y finalmente estamos con el quinto país donde se extrema la persecución contra los cristianos. Estamos hablando de Yemen. Yemen, aquí tenemos más testimonios. Dice Adam y Hope, matrimonio yemení. Quiero dar las gracias a todos los que habéis orado por nosotros, a todos los que han contribuido a traernos a este lugar y permitido vivir en una casa. Mire qué tremendo es esto, ¿no? Aquí hay un poco más de libertad, pero habrá que leer bien ese testimonio para entender cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron hasta allí, ¿no? Luego tenemos aquí en los cristianos de Yemen a Saleh. Si nos quedáramos sin hacer nada, estaríamos a salvo. Pero ¿qué clase de cristianos seríamos si no arriesgáramos nuestra vida para que con otros conozcan la vida? ¡Wow! Qué tremenda esta pregunta, esta frase para reflexionar, ¿no? Esto es Saleh, septiembre del año 2023. ¿Qué está haciendo Puertas Abiertas para ayudar? Está ayudando al cuerpo de Cristo en Yemen, elevando la oración, distribuyendo ayuda de socorro, capacitando creyentes y pastores y ofreciendo refugio, protección y apoyo a los medios de subsistencia de los creyentes perseguidos y sus familiares. ¡Wow! Esto es algo verdaderamente tremendo. Yo te invito a que te sumes, si eres cristiano o cristiana, que te sumes a la página puertasabiertas.org para que puedas buscar desde tu posición cómo ayudar a todos estos hermanos en Cristo a nivel mundial que son perseguidos de manera tremenda, de manera sanguinaria y que lo hacen en una forma extrema, ¿no? Aquí la intolerancia religiosa contra el cristianismo es muy, muy, muy superior como contra el Islam, ¿no? No estamos ignorando que otras confesiones de fe no sean perseguidas, pero en el caso del cristianismo, que no es reaccionario en el sentido de que no existe una rama radical cristiana, por lo menos en este tiempo, en este siglo, que vaya y combata contra otras confesiones de fe tratando de defenderse o de imponer sus creencias, ¿no? En este tiempo, los cristianos que han conocido la verdad y que la verdad de Cristo mora en sus corazones son cristianos que están orando por sus enemigos, bendiciendo a los que los persiguen y, por supuesto, involucrándose con la historia cristiana. Esta es nuestra historia, la historia de un derramamiento de sangre
que ha multiplicado la semilla del Evangelio a nivel mundial y que sigue creciendo hasta que Cristo venga. Esa es nuestra esperanza, nuestra fe. Esa es la fe de la iglesia. Recuerdo también algunos escritos de los padres de la iglesia, como Ignacio de Antioquía, por ejemplo, y otros grandes ilustres del cristianismo en sus primeros siglos, donde ellos veían realmente el martirio como una corona de recompensa o de triunfo por haber seguido a Cristo, ¿no? En aquellos tiempos, cuando hablamos también de la persecución de los emperadores romanos en el segundo programa. Pero en este tiempo, donde muchos se jactan, como ya he dicho en minutos atrás, se jactan de tener toda esta evolución de los derechos humanos, de los derechos civiles, del respeto a las creencias, de la libertad de culto, todas estas cosas, lo cierto es que a nivel mundial se sigue asesinando gente por su fe cristiana. Siguen metiendo preso a gente por su fe cristiana, siguen persiguiendo a las familias, siguen desplazando de manera forzosa de sus lugares de vivienda, sus hábitats, su lugar donde ellos están, para otros lugares de manera forzosa, solamente por predicar el Evangelio de Cristo y vivir una fe bíblica en Cristo Jesús. Bueno, el año pasado Puertas Abiertas pudo apoyar a millones de cristianos perseguidos. Más de 1 millón de Biblias y literaturas cristianas fueron distribuidas a estos países difíciles, ¿no? A estos países que son hostiles contra el cristianismo. Más de 3,3 millones de personas recibieron formación bíblica y más de 979,000 personas recibieron ayuda de emergencia, ¿no? Entonces, me parece que este ministerio, hermoso ministerio, que la verdad que lo descubrí hace poco, está contribuyendo de manera tremenda con los cristianos que son perseguidos, que son encarcelados, que sufren todas estas vejaciones a causa de su fe, ¿no? Entonces, no podemos negar que en la actualidad, desde el siglo pasado hasta nuestros días, la persecución contra los cristianos ha estado en vista de todo el mundo. Recordemos que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no pasan estas cosas. No pasan por televisión estas cosas, sino que se alimentan de las malas noticias respecto a situaciones que normalmente causen escándalo en situaciones cotidianas, ¿no? Una noticia como esta de verdad podría causar un escándalo a nivel mundial, ¿no? Pero lo mantienen de alguna forma u otra escondido. Es como que si no le importara a nadie las vidas de los cristianos, ¿no? Como que los toman como religiosos fanáticos que si mueren, ¿a quién le importa? ¿Cuáles son las banderas que se están levantando? Mientras que si esto pasara contra los musulmanes, contra miembros del hinduismo, contra miembros de otras religiones o movimientos socioculturales como el LGBTQ y otros movimientos que se han levantado en los últimos tiempos, ¿no? Si algo pasara, pues sería noticia internacional, ¿no? La gente ha tratado de llevar la cultura a niveles desmoralizantes tremendos, ¿no? A escalones descendientes de una manera tremenda, donde el pensamiento lógico y el sentido común están desapareciendo, ¿no? Y la insensibilidad ha estado caracterizando nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, ¿no? Yo quiero dirigirnos nuevamente a la Biblia, a un pasaje bíblico en Mateo capítulo 24, donde Jesús habla acerca de los últimos tiempos, y siempre hay una frase allí que nos da mucho que pensar, nos permite reflexionar, ¿no? Y dice siempre que el amor de muchos se enfriará a causa del pecado, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Entonces, estos textos y estas indicaciones nos dicen, dice en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y oirán de guerra y rumores de guerra, miren que no se turbe porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero mira lo que dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿de qué manera se puede enfriar el amor de alguien? Cuando nosotros de manera desinteresada estamos navegando en nuestras redes sociales, bien sea por cualquiera de las redes sociales que estamos teniendo, y ahí vemos de repente que una familia está hambrienta, que asesinaron a unos niños, que están sufriendo abuso sexual en tal lugar, que se sufrió un accidente tremendo, que asesinaron a no sé cuántas personas por su fe y todo esto, y parece que no nos importara. Seguimos pasando las noticias en las redes sociales como si nada, ¿no? Como que si nada de esto hubiese ocurrido. Entonces, de esa manera nos estamos insensibilizando cada vez más. Estamos normalizando el pecado y estamos normalizando las cosas que están trayendo destrucción a nuestra sociedad. Nosotros cuando estamos predicando ahí en la Plaza Libertad cada lunes y cada sábado, tratamos de compartir estos datos, ¿no? Para que la gente tome conciencia, sobre todo a nivel local, ¿no? Hablamos mucho más de Santiago del Estero que del mundo, por supuesto, porque
el lugar donde el Señor nos ha permitido servir es en este lugar, aquí en Santiago del Estero, y por supuesto nos interesa la problemática de Santiago del Estero, ¿no? Ahí cuando nosotros vamos en apoyo a los hermanos Jesús y Zulema que tienen un comedor de niños de Cristo, ¿no? Ese es el nombre, niños de Cristo, ellos atienden cada sábado al mediodía e incluso han estado convirtiéndolo de merendero a comedor, ¿no? Han hecho un esfuerzo tremendo, extraordinario, para que puedan darle desayuno, almuerzo y hasta merienda a más de 50 chicos en Salta y Prolongación, calle 7, allí donde está ubicado el comedor Niños de Cristo. Y estos hermanos, por supuesto, están allí siempre al pie de batalla, al pie de la lucha, no conformes con lo que está pasando en la provincia, sino que se levantan con fe, con una fe tremenda, una fe alimentada por el amor de Cristo en sus corazones, para llevar alimento a estos chicos y que Dios siempre se glorifica y está sembrando el Evangelio de Cristo ahí en los corazones de ellos. Ahora tienen un nuevo comedor, han inaugurado otro y están ahí constantemente sembrando, 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 y pronto van a cosechar esas bendiciones de Dios, como muchas de estas personas que participan de este ministerio de puertasabiertas.org, sea con una donación, sea con unas oraciones, sea con compartir estos testimonios para bendecir a otros hermanos en la iglesia y poder orar por estos hermanos que están sufriendo persecución, y que el corazón de Dios se compadezca de los enemigos de estas personas, ¿no? De estas familias que verdaderamente están sufriendo terribles, terribles vejaciones solamente por ser cristianos, solamente por decir yo soy cristiano, yo soy cristiana. Bien, vamos entonces a la segunda pausa, ya estamos por terminar el programa, ha pasado la hora volando, ¿no? Pero antes queremos compartirte los teléfonos porque todavía estás a tiempo para comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 425-0933, o escríbenos un WhatsApp al 385-582-6280 y puedes mandar tus comentarios, tus opiniones, tus pensamientos, tus acciones de gracia o incluso un pedido de oración o saludar a alguien aquí en vivo antes de que termine el programa. Vamos a la segunda pausa y ya venimos con más. Bueno, mis amigos, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa Fe Cristiana y Actualidad. Antes de irnos queremos saludar a nuestro hermano Jesús Gabriel y su esposa Zulema. Bueno, celebramos que se recibió de técnico de celulares. Muchas gracias por las oraciones, gloria a Dios. Bueno, te damos las gracias a ti también, Jesús, por tu perseverancia, y la gloria a Dios por haberte permitido este éxito tan importante para ti, ¿no? Esperamos que sigas avanzando y que haya muchas bendiciones más. Que Dios te bendiga a ti, tu matrimonio, tu ministerio. Este hermano es el que mencioné hace unos minutos, que trabaja en el comedor de niños de Cristo, con más de 50 niños ahí en Salta y Prolongación, calle 7, aquí en la provincia de Santiago del Estero, y que bueno, ahora están abarcando otro comedor y poco a poco están ahí alimentando a los niños, ¿no? Qué lindo todo este trabajo. Recordemos que Jesús nos dijo: cuando me viste con hambre, me alimentaste, tuve sed, me diste agua, tuve preso, me visitaste, estuve enfermo, fuiste por mí, oraste por mí. Ahí es donde, si lo hiciste por mí, por estos niños, por mí lo hiciste. Si lo hiciste por estos pequeñitos, por mí lo hiciste. Así es que nosotros tenemos que seguir trabajando en pro de ir por aquellos que necesitan, ¿no? Bueno, mis hermanos, hemos llegado ya al final de este programa. Esta serie de programas acerca de la persecución de la iglesia termina con la transmisión de esta noche. Ya mañana o pasado mañana vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Vamos a estar subiendo este programa. Si no pudiste sintonizarlo en vivo o si recién estás escuchando, no te preocupes. Vamos a subir este contenido a nuestro canal. Te invitamos a que nos busques Factor de Fe y Perdón en YouTube. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos subiendo a la red de YouTube. También queremos hacerte las invitaciones. Este día sábado vamos a estar a las 21 horas predicando la palabra aquí en la Plaza Libertad en Santiago del Estero capital. Así que vamos a estar aquí como cada lunes y sábado, ahí llevando la palabra, orando por las personas que están enfermas, orando por todos aquellos que necesiten, llevando la palabra en familia ahí en plena Plaza Libertad. Ahí tenemos ya 2 años predicando la palabra, vamos para 2 años ahora en julio, Dios mediante. Y bueno, ahí compartiendo testimonios y muchas cosas. Y bueno, vamos a estar ahí orando por lo suyo. Así que si te acercas a la Plaza Libertad este sábado, nos vas a encontrar a las 21 horas. Y también hacerte la invitación a nuestro culto general en Buenos Aires 120, Iglesia Aposento Alto, este domingo a las 19 horas. Este domingo a las 19 horas te invitamos a que nos visites en Buenos Aires 120, Iglesia Aposento Alto. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra en familia, vamos a estar por supuesto llevando el Evangelio, y estamos en una serie de prédicas que estamos estudiando las verdades fundamentales del Evangelio. Así que si quieres aprender con nosotros, te invitamos. Estamos orando los unos por los otros, planificando muchas cosas buenas que se vienen, que sabemos que Dios va a traer en este último tiempo, ese avivamiento tan esperado, para que las iglesias estemos orando por este gran momento que va a ocurrir
próximamente, lo creemos así en el nombre de Jesús. Pero mi amigo y amiga que me escucha del otro lado, no quiero que antes de que termines esta transmisión, no quiero que te vayas a tu casa o a donde tú estés sin la bendición de Dios. Así como muchos cristianos son perseguidos alrededor del mundo, así Dios los protege, los guarda, multiplica sus bendiciones y los guarda en su mano, en su corazón. Por eso no hay angustia, no hay problema, no hay adversidad, no hay persecución que sea más grande, porque nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que para que esto sea posible en tu vida, para que tu vida tenga un antes y un después, para que yo no camines más en un propósito en el cual eres inconstante o quizás las cosas se te están yendo de las manos, es tiempo de que dejes a Cristo obrar en tu vida. Así que te voy a pedir que hagas conmigo esta oración si de verdad deseas cambiar tu vida y que tu corazón se abra y experimente la evidencia de la presencia real de Dios en ti. Así que voy a orar por ti y que repites después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi vida, cámbiala y enséñame a caminar contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También dijo Jesús, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ya estamos despedidos, ya finaliza el programa. Saludos a todos los que están del otro lado. Gracias por acompañarnos y la cita es hasta el próximo jueves. Este jueves vamos a continuar por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Nos despedimos del equipo de producción, Jorge Carrizo, y que les habló, Omar Gutiérrez. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.